Tenemos que hablar en el día de hoy del caso Esther López, un caso que llevábamos tiempo sin comentar nada sobre él, un crimen ocurrido en Valladolid, aquí en España, de esta chica de 30 y pocos años y en el cual había uno de sus amigos que en aquel momento resultaba como el único sospechoso e imputado por la muerte de esta mujer, que sabemos que no está condenado, pero que las sospechas de la UCO van centralizadas únicamente en esta persona. Lo que ha sucedido y por lo cual se está hablando de este caso nuevamente es que han encontrado un zulo en la casa del acusado por el crimen de Esther López. Y esto ha reactivado nuevamente la investigación. Un zulo, os preguntaréis, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué realmente se reactiva una investigación después de tantos años por un hecho así, ¿no? Por este nuevo indicio que ha habido en el caso. Sabemos que él tenía un chalet, esta persona, Óscar, que era el único acusado dentro de este crimen que se está investigando también por la UCO, ya que hablamos del caso de Francisca Cadenas, pues literalmente aquí estaríamos hablando de un nuevo hito en el caso. ¿Cómo es posible que no se haya encontrado este zulo hasta el día de hoy? ¿Y cómo es, no? ¿De qué manera? ¿Dónde estaba? ¿Por qué no lo encontraron? ¿O estaba tan escondido como se parece? Porque yo recuerdo que cuando hablamos de este caso había muchísimas sospechas de que esta mujer había estado aquí, ¿no? En esta casa. De hecho, las señales de ubicación del teléfono móvil estaban a la par. Al día siguiente él lava el coche. De hecho, en este enero se cumplieron 4 años de la desaparición forzosa de esta mujer. Tenía 35 años, Esther López, y fue hallada un tiempo después, el 5 de febrero de 2022, prácticamente un mes después. Y claro, lo que se creía es que tuvieron que tener a esta mujer en algún lado, ¿no? ¿Y dónde estuvo? Pues ahora la investigación centra todas sus pesquisas en que este señor Óscar SM, estas son las iniciales del mismo, el único investigado y que está en libertad con medidas cautelares, pues tuvo a esta mujer prácticamente un mes sin vida en esa casa, en ese zulo, que ahora vamos a ver las imágenes, son terribles, la verdad. Imaginarnos a esta mujer allí metida y luego llevarla, ¿no? al sitio donde luego es encontrada, que al principio se creía que podría ser un tramo en donde supuestamente pasan muchos accidentes y que un coche se desviara y que pudiese haber atropellado. Ella desaparece en ese 13 de enero, era un día de fiesta, había salido con unos amigos y bueno, se creía que después de dejarla, este hombre habían discutido ese día y demás, pues que ella se fue andando sola a casa y es ahí cuando se había producido la muerte. Lo que pasa es que había una sospecha muy grande. La UCO no creía este relato. La UCO creía que este amigo suyo, Óscar, pues era quien realmente había matado a esta mujer. Y así lo vemos a día de hoy, que este zulo da una sospecha bastante grande, una prueba indiciaria bastante clara de que él la tuvo allí durante muchos días y que luego la trasladó al lugar en el cual se encontró el cuerpo de Esther. Así tenemos los últimos momentos que transcurrieron en torno a este caso. Hablábamos del Carolo, que era otro de los testigos que dijo que dejó a Esther y al otro hombre en su casa, que estaba viva y consciente, y estuvo caminando sola. Una versión que chocaba muchísimo con los indicios que había, ¿no? La rotonda era un lugar bastante aislado, de madrugada, y el comportamiento de los amigos reflejaba ningún tipo de preocupación por el destino de Esther López. Vamos a ver qué más cosas hay acerca de este nuevo relato de hechos, pero dicen que el zulo está en un hueco muy grande, disimulado, debajo de unas camas pequeñas. Parece que se abre tirando para acceder. Y Óscar nunca reveló la existencia de este espacio en el que seguramente pudiese haber estado el cuerpo de Esther López. Vamos a verlo ahora, cómo es este zulo, y luego analizaremos un poco cómo era la vivienda, el chalet de este señor llamado Óscar, en el cual supuestamente allí se le pudo haber dado muerte a Esther López.
después de haber matado a Esther López, atropellándola, luego la llevó a un chalet, la tuvo retenida, presuntamente. Después de matar presuntamente a Esther López, la tuvo retenida, dice la familia que la estuvo pinchando a ver si se moría o no y dejó su cadáver presuntamente en la cuneta de una carretera. Y Óscar ha vendido el chalet donde pasó todo eso, en teoría, y atención, que el nuevo dueño encontró un zulo debajo de la cama. José María Fernández. Sí, Nacho, telita, porque recordemos que Esther desaparece en enero, un mes después aparece a 200 metros de la casa de Óscar, pero es que pasan 2 meses hasta que la Guardia Civil entra en esta vivienda. Mira, plagada de pintadas, en el otro lado le han puesto asesino. Pues bien, que como dices, esta vivienda la vende Óscar. No ha vivido aquí en todo este tiempo, la vende hace aproximadamente unos 2 meses. Y como dices, el nuevo propietario, tras esta vivienda, mira, Manu, nuestra cámara, le voy a pedir que se venga para acá. Mira, enseña esta ventanita que hay aquí, la que está rota. Pues nos dicen que justo detrás de ella hay como una ventana, un pequeño cuarto, no nos han especificado muy bien cómo está distribuido. ¿Qué es lo que hace? Cuando este señor la compra, lo que quiere es hacer obras. Pues ¿qué es lo que encuentra debajo de la cama? Pues lo que encuentra es no un zulo como tal, no nos imaginemos el típico zulo del monstruo de Amstetten ni nada de eso, sino una bodega que los familiares de Óscar lo que la utilizaban era pues eso, para meter el vino, para refrescarla, pero que se inundaba cada 2x3. Y ahora mismo Manu está enseñando el respiradero. A este respiradero blanquito que hay ahí es donde estaba esa bodega. ¿Cómo se inundaba? Estaban hartos de que cuando lloviese se inundaba y achicar el agua. Lo que hicieron fue, oye, hasta aquí hemos llegado, la tapamos. Lo que no sabemos si es taparla para ocultar las pruebas del asesinato de Esther López, no tenemos ni idea de por qué, pero que claro, cuando el propietario llega, quiere hacer obras, empieza a escarbar y encuentra eso, con un criterio maravilloso, llama a la Guardia Civil para decirles, oye señores, que me he encontrado esto aquí en la casa. ¿Qué es lo que hacen? Pues ahora mismo la Guardia Civil está... O sea, pues la propia persona que le compra la casa al presunto asesino es quien dice, ojo, mira, he comprado esta casa y he visto esto, me parece llamativo, y con el criterio de pensar a ver si no pudo haber tenido a esta mujer que se dice en los medios de comunicación que fue asesinada en esta casa, haberla tenido aquí retenida, ¿no? Me parece tremendo esto, o sea, y me parece brutal también el cómo puede ser que la Guardia Civil no encontrase esto antes, o sea, no tenga el plano de la casa. Y primero, nadie de los familiares dijo esto. O sea, ninguno de los familiares de este Óscar dijo que aquí había esta bodega. Porque yo tengo visto que en muchas casas existen este tipo de cosas, ¿no? He ido a varias casas de alguna gente y tienen este tipo de como si fuese bodegas y tal, muy pequeñitas, en donde, bueno, es un espacio, normalmente suele estar en las cocinas o muy cerca de la cocina, y bueno, ahí colocan como eso, parte de vino, unas cosas así, pues supuestamente ahí pudo haber estado el cuerpo de esta mujer, la verdad. Muy llamativo y muy acertado, ¿no? La persona que compra la casa. Estamos esperando que la autoridad judicial dé la orden para que en cualquier momento se personen aquí con el propietario. Si llegan, os pediremos paso a lo largo del programa para registrar qué es lo que hay allí y buscar más respuestas. Vamos a ver el vídeo y os pido paso en cualquier momento. Bueno, para la gente que no conozca tanto el caso, lo que se cree es que Esther López fue atropellada por esta persona. Esta es la gran hipótesis dentro del caso. A una velocidad no tan alta, pero fue atropellada y luego llevada a esa casa, supuestamente, todo esto según la investigación policial. Y allí incluso el propio asesino como que le clava un tenedor en la cara para ver si sangraba, para ver si estaba fallecida esta persona. Sí, se persona aquí la Guardia Civil, Nacho. Parece que el tiempo se ha parado en esta casa. Una piscina abandonada, un televisor tirado y restos de las pintadas de lo que dejó la casa, que fue testigo de registros policiales. Es una mala investigación porque todo se ha ido buscando para involucrarme a mí. La casa de Óscar, el principal sospechoso de la muerte de Esther López. ¡Hijo de puta! ¡Asesino! Pero algo dentro se escondía que nadie vio. Estando en mi vivienda no entiendo el porqué
me pueden situar ahí. Que nadie percató y que es clave en el caso. Quedé pálido porque claro, ese golpe no estaba cuando yo entré en el coche. Un zulo bajó unas baldosas de una de las habitaciones. Lo encuentra el nuevo propietario de la vivienda. La casa se pone a la venta, con pintadas, con todo, incluido el zulo. El propietario se lo cuenta a la Guardia Civil. A pesar de las intensas búsquedas, no se encuentra el cuerpo. Pero días después, en una zona peinada, aparece. Ellos dicen que yo busco la curva, eso es totalmente falso. Lo que ahora lleva a preguntarse si el cuerpo de Esther pudo estar metido en ese zulo. Claro, de hecho, hasta llegaron a pensar que el punto en el que Logo deja el cuerpo fue un punto en el que el asesino tuvo, bueno, el presunto asesino, el acusado, tuvo allí un accidente años atrás. Esto él lo desmiente, luego hay algunas búsquedas en el teléfono móvil que podrían situar un punto cercano a donde se deja ese cuerpo, y entonces esto pues es bastante importante, bastante llamativo. Alguien dejó allí el cuerpo, ¿no? Y las últimas personas que la vieron con vida fueron ellos. Quizá la historia sea distinta. Se ha debido de poner ahí desde la primera inspección a la segunda. Quizá este zulo podría abrir una puerta para la familia de Esther y cerrar otra Pues totalmente falso. para él. Recordar que son 20 y tantos días los que pasan desde que desaparece Esther López hasta que encuentran el cadáver en la cuneta. En teoría, el cuerpo podría haber estado en ese zulo todo ese tiempo, hasta que quien lo dejase lo dejó en la cuneta. Ay, perdona, Nacho. Que sí, perdona. Claro, esa es la gran pregunta. Esa es la pregunta que se hace la familia. Si Esther pudo estar todo este tiempo dentro de este zulo hasta que empezaron a investigar, empezaron a peinar la zona y Óscar pudo haberse asustado y entonces poner el cuerpo donde lo encontraron después. Porque desde el primer momento, y tú lo sabes mejor que nadie, prácticamente todos los que hicieron la batida de las búsquedas lo que dicen es que Esther no estaba allí, que la tuvieron que poner, que ese sitio ya se peinó en varias ocasiones, que pasaron en repetidas ocasiones por ese sitio y que la encontraron después. Entonces, claro, la gran pregunta, lo que se hace la familia, es si estuvo aquí y después se trasladó, si estuvo aquí y se tapó ese zulo y después de para ocultar pruebas, si había restos de Esther aquí dentro del zulo o no. Claro, ¿cómo es? La gran pregunta es, que nos dice la familia, es ¿cómo es posible que nadie, después de hacer la inspección, la Guardia Civil, la UCO aquí, después de estar aquí, no levantasen, no se percatasen de que había un zulo, una bodega, lo que fuere, para poder investigar si estuvo aquí o no? Es que, Nacho, lo has dicho tú antes, es que esto parece una chapuza, parece de película de Paco Martínez Soria, por lo menos. Bárbara Arroyo, Patricia Cerezo, Carlos Segarra, Sonia Ferrer. Hay una cosa que para mí es importante, y es, yo deduzco, Carlos, desde un punto de vista de la conciencia forense, deduzco que si tú has tenido un cuerpo metido en un zulo de una casa, por si llaman a la puerta y que no te lo encuentren, como en el caso de Francisca Cadena, que también había unas puertas debajo de una escalera y se sospecha que pudo estar allí, si has tenido un cuerpo escondido en una especie de zulo dentro de la casa, y lo sacas, lo lógico es que tú selles el zulo, lo cierres para que no lo encuentren por si hay evidencias. Y hay una cosa que me viene... Claro, a ver, y también que él no dijo en ningún momento que tenía esa parte ahí, ese zulo, entonces... y luego, bueno, aunque no haya restos, también pueden aparecer otras señales, ¿no? Si se abrió o se cerró, manipulación, algunos objetos, marcas de humedad compatibles con los hallazgos... Igual alguna zona manipulada donde allí se posó el cuerpo de Esther. No sé, a lo mejor no es la prueba, sino la coherencia, ¿no? Y algunas explicaciones que pueden llegar a ser decisivas en torno al juicio en contra de este señor. Que vimos que había un montón de pruebas contra él, que fue a declarar hace poco y que aún no se había encontrado esto. O sea, tuvieron que comprar la casa para que se encontrase esta zona, ¿no? de la misma. De hecho, bueno, tenemos aquí una imagen que queríamos colocar. Estas son del Tiempo Justo, que bueno, no vamos a reaccionar a este programa hoy, pero justo antes de que empiece sacaron esta foto y aquí vemos, esta es la habitación. Esto es lo que me extraña, porque normalmente
este tipo de zulos, este tipo de huecos en las casas que están como disimulados y tal, suelen estar como una especie de trampilla. No me parece raro que exista esto en casas así grandes y tal. Lo que me parece raro es que esté en una habitación así. O sea, fijaos cómo es esta habitación, que es... vemos que es una habitación como de niños, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que debajo de aquí haya un zulo? O sea, es tremendo esto, ¿eh? La verdad, que se abre así como tirando y tal para acceder ahí, y había un espacio no muy grande en el cual, sí, claro, ahora se piensa que pudo haber estado allí. Viene a la cabeza, que seguro que recordáis vosotros, y es, en las ropas de Esther López se encontró una pintura de color azul que intentaron, pues una transferencia, estuvo en algún sitio con pintura azul y hubo una transferencia de la ropa y no encontraban el sitio de la transferencia de la ropa. Supongo que si hay azul ahí, se demostraría que estuvo dentro. Claro, o sea, lo principal ahora es analizar ese sótano, eso hay que analizarlo, y me llama mucho la atención dos cosas. Una imagen que he visto, y es que efectivamente que se le pasara eso a la Guardia Civil me llama mucho la atención, porque hemos visto la imagen de un respiradero. Es decir, si hay una imagen de un respiradero es que hay algo por debajo del subsuelo de la casa. Me llama mucho la atención que se le pasara a la Guardia Civil. Y la segunda, que es muy importante, es un comentario que ha hecho José María, que ha dicho que es un sótano que frecuentemente se inundaba. ¿Y por qué digo esto? Porque de la autopsia se evidenció que Esther tenía manos de lavandera. Manos de lavandera significa que tiene toda la piel apergaminada, es decir, las típicas manos que se nos quedan cuando estamos mucho tiempo en el agua, y efectivamente eso podría ser un indicio, pero sobre todo un indicio todavía mayor para poder comparar es que también se ha encontrado en las ropas o en el cuerpo, eso no puedo concretarlo, un hongo concreto. Ese hongo concreto, si efectivamente se encuentra dentro de ese sótano, sería una prueba directa. En su momento, el forense que hizo la autopsia creyó que el cuerpo estaba más cerca de un arroyo y que posteriormente se trasladó al lugar donde se encontró, porque según la evidencia de la autopsia se creyó que el cuerpo tenía marcas de arrastre que podían también coincidir con las marcas producidas por un atropello. Pero en cualquier caso hay evidencias que constan, que se pueden comparar con lo que se haga. Más allá de la pintura azul, más allá de la pintura azul, efectivamente. Si no creo llega... que hay un margen muy amplio para investigar. Si este propietario, que es extranjero, lo ha comprado para un familiar, si no llega a comprar esta propiedad y no empieza a hacer estas obras, no hubiéramos sabido nunca esta existencia de este zulo. Evidentemente, el sospechoso Óscar, pues si escondió ya a Esther López, no lo iba a decir, pero también unas obras, ese sumidero, ese respiradero, como bien dice Carlos, que no lo haya visto la Guardia Civil. A mí de verdad es que desde el principio este caso me suena siempre a chapuza. Hay que recordar que el sospechoso está en libertad provisional todavía, que siempre hablamos aquí, sobre todo los abogados, de las causas por las que no tiene que estar en libertad provisional, y una de ellas es por la destrucción de pruebas. Hasta que se ha vendido esta casa podría haber llegado incluso a este zulo. Vete tú a saber si no ha ido, y ahora habrá que esperar qué dice y qué hace la Guardia Civil con este nuevo descubrimiento. De todas maneras, todo es tan chapucero. Hombre, pues si realmente allí estuvo el cuerpo, pues lo lavaría este zulo, habría lejía por un tubo, pero bueno, lo que dice la defensa, o sea, los abogados de Óscar Sanz, que es el acusado, dice que en realidad era una bodega, que no era un zulo, como se dice en los medios, y que llevaba muchos años cerrada, básicamente por el tema de que iban menores a esa casa, que se cerró y que no había nada más, que se inundaba cada poco tiempo, entonces llevaba muchos años cerrada. Esto es lo que dicen los abogados, ojo. En relación a este supuesto pequeño sótano que había allí, del cual no se tenía ningún tipo de constancia en torno al chalet. Obviamente es algo que llama mucho la atención, porque siempre que hablamos de asesinatos y demás, que justo haya una parte dentro de la casa donde se supone que se cometieron los hechos que es secreto, ¿no? Un apartamento o una habitación secreta dentro del lugar del crimen, pues llama muchísimo la atención. Esto creo que tanto la investigación como de manera social, pues... Y bueno, por otro lado dicen que podría llegar a incorporarse al suceso, ¿no? O sea, al proceso como tal, se podría llegar a incorporar esta nueva prueba indiciaria dentro de la casa del presunto asesino de Esther. Incluso el hecho de que venda la propiedad
justo antes de que sepamos qué pasa, si se le condena o no se le condena, también me parece una chapuza monumental. Sí, es desde la familia. No quiero bueno, es de la familia, pero si la familia tampoco ha hablado, tampoco ha dicho que ese zulo exista, Exacto. será porque de alguna manera quieren cubrir, si los padres no han dicho nada, al hijo. Y si quieren hacerlo, entonces ¿por qué se pone a la venta? Es todo un poco extraño, pero lo más escandaloso de todo, por supuestísimo, es que que se haya inspeccionado la casa y nadie se haya dado cuenta de que hay un respiradero, de que ahí hay un zulo. Más que se haya puesto a la venta la casa, lo escandaloso es que esa casa ha sido objeto de un registro supuestamente exhaustivo. Estos son los registros que hay. Luego, por otro lado, le estáis dando mucha importancia a este zulo. Yo me pregunto, ¿hay suficientes indicios como para que finalmente Óscar resulte condenado ahora mismo, con independencia al zulo? Sí. Sí, Solo con el de la entonces Guardia el zulo Civil, no sí. sirve para nada. Ahora bien, da igual. No, no. Ahora Bueno, bien, para explicar si incógnitas, no Perdóname, Bárbara. no hubiese- Termina y ahora la Sí, corriges. sí, Fueron sí. 3 ¿Por qué da semanas. igual? si no hubiese suficientes indicios como para que Óscar resultase condenado, el zulo, si verdaderamente Sería se algo demuestra más. que Esther estuvo allí, pues hombre, claro, remaría hacia la condena, evidentemente. Pero si ya tenemos suficientes estoy de indicios, acuerdo. el hecho de que haya uno más No estoy de acuerdo. no cambiaría Venga, la calificación. ¿por No qué estoy de estás acuerdo seguro? porque ya no sería un indicio, sería una prueba directa de No, no es cargo. prueba- no. Sería prueba directa de cargo No. porque el cuerpo No. de Esther estuvo en una propiedad Eso no es una prueba de directa. Óscar. Eso es una prueba Que directa no, de Carlos, cargo. que no, sí. eso es un indicio como el ADN. No, Que no, Carlos, que es una prueba directa es de ver y oír. No, una prueba directa de cargo es que el cuerpo No. de la persona que luego se encontró asesinada, muerta por homicidio o por asesinato, estuviera en la casa del principal sospechoso. Es una prueba directa de cargo. No. Esto lo que hace de todas Bueno, formas dicho- es añadir más dolor a toda a la te puedo familia dar de 1000 Esther López. teorías, Oye, un encubrimiento, dos por conversaciones ejemplo. al mismo tiempo, no, espera. Que no, Añade que más esto es dolor. como el ADN. Espera. A ver, Pensar que dos estuvo pruebas escondida, hay directas. que decir que las lesiones no fueron mortales porque murió después, le dejó morir. Entonces, claro, al final, pues no sé si serán indicios, si serán pruebas, pero que sí que da muchísimo más dolor, sobre todo sabiendo que este supuesto asesino está en la calle. Bueno, lo cierto es que yo no termino de entender muy bien por qué este hombre está en libertad. Yo tampoco. Para mí hay indicios suficientes y sé que habéis sido muy críticos porque la Guardia Civil no encontrase el zulo, pero para mí la investigación de la Guardia Civil determinando las abolladuras que aparentemente no tenía el coche, cómo se produjo el atropello, Si al día siguiente las cámaras de seguridad que lo ven a él yendo a lavar el coche. determinando los posicionamientos a través de la wifi del coche y cómo abandonó su teléfono en Valladolid, Bueno, incluso que borró la centralita o que se la mandaron borrar para que no se supiesen algunos datos de ese coche, de a dónde fue, las ubicaciones y demás. O sea, él hizo muchísimas cosas para encubrir el delito y de eso hay un montón de pruebas. Sea porque él participó en un hecho cercano a la muerte de Esther López o porque fue él mismo el propio presunto asesino. juntamente para ir hasta Traspinedo. A mí la investigación de la UCO me pareció brillante A mí después de que la Guardia Civil del lugar no A mí avanzase. también, y déjame decir una cosa, también a favor de la Guardia Civil. Imagino que cuando harían esa entrada y registro en esa vivienda, entrarían con perros especializados en oler cadaverina y tal. Si los perros tampoco detectaron absolutamente nada, pues difícilmente el cuerpo ha podido... No, la verdad que me parece un caso que parecía que estaba bastante claro. La UCO gestiona que hubo una discusión entre ambos. De hecho, el propio señor así lo declara, el presunto, y que Esther abandona el lugar, ¿no? Esto es lo que decían y, bueno, la acusación sostenía que luego él le persigue con el coche, que estuvo dentro de la casa, que supuestamente discutieron por que él quería tener relaciones sexuales, supuestamente, y que luego le alcanza a una velocidad de unos 50 kilómetros por hora en las inmediaciones de su propia casa, muy cerca de donde estaba este chalet, así una calle más para abajo, si no me equivoco, que habían dicho, y le golpea con ese coche que era un Volkswagen T-Roc, un coche bastante grande, muy amplio, en el cual luego, si no me equivoco, creo que se estaba discutiendo si había ADN de Esther López en el maletero. O sea, porque claro, cuando la atropella parece que la mete dentro del maletero y luego la lleva a su propia casa. Y si no me equivoco, creo que la prueba del maletero había estado. Lo vamos a comentar aquí.
Básicamente lo que se decía era esto: el ADN de Esther López está en el maletero, en una fibra y luego, bueno, es cierto también que el tema del colgante del retrovisor, que es por lo cual justo captan que es el coche que va a lavarse al día siguiente, porque esto es algo que él no había dicho. No, entonces ahí lo pillan justo por un colgante, que era como un colgante de una Converse, de una zapatilla, ¿no? Pero sí que me parece que esa prueba biológica de Esther en el maletero del coche de este señor, él decía, bueno, es que alguna vez igual se sentaron allí hablando con algunos amigos o algo así. Hombre, la verdad que para mí me parece una prueba también muy importante esos restos de ADN que así lo vimos. Él lo niega, lo sigue negando, dice que no tiene absolutamente nada que ver, que es imposible que él hubiese abierto el maletero y que no, que estuvieron tomando unas cervezas, unas sustancias esa noche y poco más, ¿no? Y el tema de lavar el coche, ¿qué es lo que dijo él? Dice, lavar el coche no lo he lavado ni aspirado. Esto es lo que relataba a la jueza. Que el coche estaba intacto, sin ningún rayón ni nada, y que ese golpe que evidencia la UCO que sería falso. Obviamente la familia pidió la detención de este hombre en todo momento y nunca se llegó a tal. A mí, sinceramente, me parece tremendo este caso en torno a que la justicia, bueno, dejase a este señor campando a sus anchas, cuando la verdad que, bajo mi punto de vista, creo que hay demasiados indicios en su contra. No hay prácticamente ninguna otra posibilidad de la muerte de Esther López, porque al principio se hablaba de que había sido una desaparición en la cual supuestamente había un accidente, ¿no? O sea, que un camión la había golpeado porque no la había visto, justo en esa curva se había desviado un poco, y un coche o un camión pues la habían golpeado hasta dejarla allí fallecida, ¿no? Pero parece que hay indicios suficientes como para pensar ahora que el presunto asesino Óscar la tuvo allí en su casa. Incluso hay una marca de un tenedor. Es que, no sé, tremendo este caso. Seguiremos analizando. Mañana tendremos más noticias de este tema y veremos qué es lo que se dice de este zulo, ¿no? De esta supuesta bodega que dice él. ¿Qué pasa con ella? ¿Habrá ADN de Esther aquí? La verdad, brutal. No sé vosotros qué pensáis. Como siempre, dejármelo por aquí abajo en comentarios, suscribiros al canal y nos vemos mañana con más datos de este y otros casos. Todo ha girado en torno a la nueva declaración de Óscar y en cómo se ha podido defender de la investigación de la Guardia Civil que le señala. Juan Baño, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Decimos que hay un informe muy preciso de la UCO, de la Unidad Central Operativa, sobre lo que pudo ocurrir aquella noche. Pero es que además, en las últimas horas a la jueza le ha llegado otro informe de la Agrupación de Tráfico que investiga accidentes. En COPE, Juan, hemos tenido acceso a este informe, se puede ver además en nuestra web, en cope.es. Incluye documentos y también vídeos con recreaciones reales y por ordenador para simular el supuesto atropello de Esther. Y según estos, Juan, todos les cuadra. Todo les cuadra. Vamos a ver, es el final, la guinda final del trabajo de la Guardia Civil durante estos años. Hay una aportación primero de un informe que llaman informe final, un informe muy voluminoso donde se da cuenta efectivamente de la tesis policial de que Óscar es el único que está con Esther cuando ocurre todo. Él es la única persona, la última persona del grupo de amigos que habían estado esa noche de copas y algunos otros consumos también durante toda la tarde-noche, y al final cuando ya se despiden del último de los amigos, que también estuvo en el punto de la investigación, por cierto, pero ya finalmente se descartó. Recuerda que al principio de la causa hubo un detenido que quedó después libre, incluso estuvo detenido durante más de 3 días, que es lo que normalmente se prescribe para estos casos, y después hubo que dejarlo en libertad sin cargos, y el caso ya ha quedado fuera de toda duda que ellos en principio no tienen nada que ver. Todo se centra a partir de ese instante en Óscar, efectivamente, el último de los amigos que le acompaña a la mujer, aparentemente en dirección hacia la urbanización El Romeral, donde tiene Óscar una casa de verano, por así decir. Ella le acompaña, él lo reconoce, pero asegura que hay un momento ya al final de ese recorrido en el que, bueno, no se ponen de acuerdo. Ella habría querido seguir de marcha, él no quería y se separan. Bueno, todos los datos que tiene la Guardia Civil en su poder sobre el posicionamiento de los teléfonos, incluso sobre lo que cuenta el módem del propio coche,
que también tiene, como es lógico en estos coches modernos, un coche reciente, un sistema informático importante, todo lleva a posicionar a Óscar cerca del domicilio y muy cerquita, realizando una serie de conexiones, de llamadas, de gestiones y manteniendo siempre cerca el teléfono de Esther en los momentos críticos. Estamos hablando entre las 3:22 y las 3:42 de la mañana, 20 minutos decisivos. Bueno, lo que al final llega a la conclusión de la investigación en ese primer informe voluminoso, insisto, presentado hace ya meses, es que Óscar habría producido un atropello con dolo contra Esther, al final de algún tipo de desacuerdo, de discrepancia, y habría terminado atropellándola intencionadamente y deshaciéndose posteriormente del cuerpo en esa cuneta donde apareció, recuerda, como 23 días después de su desaparición, que aparece el cuerpo. Es decir, ella desaparece en esa noche de fiesta, 12-13 de enero, y el día 5 de febrero, después de una ardua búsqueda, un trabajo impresionante de dispositivos policiales, de los propios vecinos, encuentran el cuerpo allí en aquella cuneta. Él lo habría colocado, y con una disposición, como decía entonces ya también la autopsia en su informe, que había una colocación, pues aparentemente estaba todo el escenario como apañado, el bolso colocado cerca del cuerpo, el teléfono limpio por completo, recuerda aquel teléfono de ella completamente limpio, alguien lo había limpiado, no tenía ni huellas, ni de ella. Por lo tanto, había una manipulación clara. Bueno, se le imputan todo a Óscar. ¿Qué ha hecho ahora la Guardia Civil? Pues ha aportado esta misma semana un informe impresionante, porque la verdad es que llama la atención cómo se puede reconstruir, basándose en los datos que facilitan los compañeros de la Policía Judicial a sus compañeros del ERAD, del equipo de reconstrucción, se hace una simulación del accidente en 3 dimensiones, con película incluida, con reproducción, digamos, analógica, real. Es decir, hay un conductor realmente que conduce de la Guardia Civil con un coche idéntico, en una noche idéntica, y también una reproducción informática. Digamos que las heridas que presenta el cuerpo de Esther, según relata la autopsia, encajan como un guante a una mano con los daños que tiene el coche de Óscar. El coche de Óscar. Se habría producido un accidente a una velocidad de 45 kilómetros por hora contra la mujer, acabando con su vida. La juez, con todo este material, le escucha. Evidentemente, la prisión es algo extremo en caso de peligro de destrucción de pruebas, en caso de peligro de intento de huir, de sustraerse a la acción de la justicia, pero es evidente, cuando tú tomas la decisión de dejarla en libertad con toda la expectación mediática y sobre todo social, la familia, en este momento, es porque la juez todavía no tiene el convencimiento absoluto, no lo tiene claro, de que tenga ante ella al presunto autor del atropello, y ya no digamos con dolo, es decir, con intención. La juez no termina de tenerlo claro, pero, ojo, está en el proceso de seguir investigando y de llegar a ser procesado si fuera necesario. Es decir, no ha descartado la vía, pero no termina de tener clara esa implicación que tiene clarísima la investigación de la Guardia Civil, insisto. Es decir, la instrucción sigue, pero efectivamente, después de escucharle de nuevo en la declaración de esta mañana, que ha durado algo más de una hora, la noticia es esa, es que le mantiene en libertad con medidas cautelares. Ahora, ¿sorprende? Pues sí, pues hay un cúmulo de indicios impresionantes. No hay una prueba, pero hay una cantidad de indicios que podría llevar a tomar otra decisión, pero la juez ha tomado la que ha tomado.